¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy en este webinar hablaremos de transformadores de control de marcas Artech y Tecnopower. Bien, comenzaremos explicando qué es un transformador de control. En pocas palabras, un transformador de control es un circuito de inducción electromagnética, el cual nos ayuda, o su finalidad es cambiar el voltaje de un voltaje alto a un voltaje bajo para ser utilizado en circuitería de control. Un dispositivo muy importante, el cual nos apoya para interconectar las etapas de potencia con el control de nuestro sistema. Seguimos mostrándoles por aquí un esquema de cómo se conforma un transformador. Bien, pues consiste de un núcleo, que es pues, la parte importante de nuestro transformador. Adicional a esto, consiste de un devanado primario, que es donde nosotros alimentamos nuestro voltaje, ya sea 110, 220 o incluso 440. Y tenemos nuestro devanado secundario, en el cual reduciremos nuestro voltaje o tendremos la salida de un voltaje más bajo, como les comentaba, para poder trabajar con nuestro sistema de control. Y a continuación hablaremos de cómo calcular o cómo deducir qué transformador es ideal para trabajar con nuestro sistema. Bien, hablaremos un poco de la ley del watt. La ley del watt se compone de tres variables, la cual es la potencia en watts, la intensidad en amperes y el voltaje pues, en voltios, ¿no? Y aquí haremos un pequeño paréntesis para mencionar que por lo regular los transformadores nos dicen o se trabajan con la variable VAs. Entonces, como nuestra ley del watt nos dice que la potencia es en watts, nosotros aquí tenemos que sacar una relación de los VAs con los watts y el factor de potencia, que nuestro factor de potencia idealmente tendría que ser igual a 1. Entonces, prácticamente es como si los VAs es igual a la potencia en watts. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico. Suponiendo que tenemos un motor de 24 volts de corriente alterna, el cual nos consume 100 VAs, nos vamos a la fórmula que les mencionaba, que nos dice que la corriente es igual al consumo en VAs, que en este caso son los 100 VAs que nos consume el motor, sobre los 24 volts de alimentación de nuestro motor, lo cual en esta operación nos da un resultado de 4.17 amperes. Y aquí como recomendación, les sugeriría que nos fuéramos a un amperaje hacia arriba. Por ejemplo, en este caso, yo recomendaría que nos fuéramos de 4.17 hasta los 5 amperes. Sobre todo, pues, porque en caso de los motores, como ya sabemos, en los picos de arranque suelen subirse un poco el consumo. Entonces, pues, sería lo ideal, y para que nuestro transformador no trabaje muy justo. Y bien, por ejemplo, aquí mostraremos los diagramas de conexión de aquí de las marcas que nosotros manejamos. Por ejemplo, en la serie de Artech, los transformadores trabajan de 440 alimentación o en 220, y a la salida nos pueden dar 110 o 220, dependiendo la conexión que nosotros realicemos. Y en el caso de la serie de Tecnopower, pues cuenta con su embobinado primario, que puede ser o 110 o 220 o hasta 440. Y en la salida contamos con dos devanados, uno que es el devanado de los extremos de la bobina, y adicional a esto tenemos lo que es un devanado central, el cual enseguida explicaremos el funcionamiento. Bien, ahora mencionaremos algunas características de los transformadores de Artech.
En particular, con estos transformadores, cuentan con bornes de conexión para alto voltaje y bornes de conexión en el secundario para evitar choques eléctricos y evitar así algún accidente. También contamos con conexión por tornillo a tierra, la cual vemos en el diagrama en la parte de abajo. Y contamos con alto voltaje en paralelo, en 220, alto voltaje en serie en 440, bajo voltaje en paralelo en 110 y bajo voltaje en 220. Y con una frecuencia de operación de 60 Hz. Enseguida explicaremos más a detalle el tema de las conexiones. Y bien, aquí nos vamos a la selección de transformadores de Altech. De stock, aquí en Acotron manejamos desde los 50 VAs y hasta los 1000 VAs. De los 1000 VAs en adelante, de los 1500 VAs en adelante, serían sobre pedido. Eso no se manejan de stock ya que se manejan poco. Entonces, aquí nosotros, como ya sabemos la fórmula para hacer el cálculo de consumo de nuestra carga, podemos seleccionar idealmente nuestro transformador de acuerdo al funcionamiento y al trabajo que necesitemos. E incluso vienen con medidas para también revisar el espacio necesario que tendríamos para nuestro gabinete y no andar ahí con que no nos cupo, con que necesitamos ya algún otro gabinete de diferentes dimensiones. Bien, como les mencionaba, para un alto voltaje en alimentación 220 hay que hacer una conexión en paralelo entre H2 y H4 y otra conexión en H3 y H1. A nosotros hacer este puente en H2 y H4 y H3 H1, a la salida podemos obtener los mismos 220 o 110, dependiendo también nuestros puentes que hagamos o nuestra conexión. Y de igual forma, si queremos trabajar en 440, nada más hay que poner en serie H3 con H2 y alimentar H1 y H4. Y de igual forma, a la salida podemos tener 220 o 110, dependiendo la necesidad que tengamos. Bien, a continuación veremos un video explicando una de estas conexiones. A continuación veremos la conexión de los transformadores de control familia BRT. Estos transformadores son muy simples su conexión. Lo que es en el primario vamos a conectar en 5 y 8 la entrada y dependiendo de nuestro voltaje de entrada vamos a realizar unos puentes. En caso de que lo conectamos el primario a 440 solo puenteamos 6 con 7. Como vamos a trabajar con 220 entonces puenteamos 5 y 6 y aparte 7 y 8. Entonces presionamos el pequeño presor que tiene adentro, metemos el cable, repetimos este proceso en 6, 7 y en 8. Ahora, para la parte del secundario, si yo quiero una salida a 220, conecto 2 y 3, o si quiero 110, el puente es entre 1 y 2 y entre 3 y 4. De momento, como yo quiero 220 a mi salida, entonces voy a puentear 2 con 3. Ahora energizo lo que es mi línea 1 y mi línea 2. Ya que está conectado, hago pruebas con mi multímetro. Pongo en corriente alterna y reviso en 4 y en 1 y claramente me da mi 220. Muy bien, ahora les mostraremos los transformadores Tecnopower. Por ejemplo, en este diagrama observaremos que, como les comentaba ya en el diagrama anterior, el voltaje primario puede ser 110, 220 o incluso hasta 440, pero cuenta con un devanado central en el secundario. Y tomando nosotros los dos extremos de nuestros devanados,
nos entrega 24 volts, 12 volts, dependiendo qué voltaje tengamos en nuestro transformador. Y si conectamos el centro con uno de los extremos del devanado, nos da la mitad, que en este caso, como en los dos extremos nos dan 24, tomando el devanado central con el extremo, nos dan 12 volts. Y bien, vamos a la selección de transformadores de Tecnopower. Como podemos observar, nuestros primeros 3 dígitos nos indican el voltaje en el secundario de nuestro transformador. Los siguientes 3 dígitos nos indican, en este caso, que es de 300 miliamperes en el secundario o en la carga. Y los últimos 3 nos indican que es alimentación en 220. Y así con los siguientes, del primero al cuarto, nos indican que son alimentación en 220 y en el secundario a 24, en los devanados extremos. Y lo único que cambia es la carga que podremos tener, que uno es 300, 500, 1 y 10 amperes. Y a partir del quinto y hasta el octavo, del quinto y hasta el octavo, observamos que la alimentación es en 220, en 110, pero en la carga es a 24 y de 20, 5, 3 y 2 amperes. Estos modelos se cuentan aquí en Acotrón Desktop. Incluso se pueden mandar a fabricar algún amperaje mayor o menor, dependiendo de lo que necesiten los clientes. Nada más sería pues con tiempo de entrega aproximadamente de 1 semana. Y ya a partir del noveno y hasta del noveno en adelante, podemos observar que la alimentación es en 110 y en la carga es a 12 volts. Y pueden ser 30, 20, 15, 10, 5, 3 y 2 amperes. Igual, todos estos modelos se cuentan de stock. Y en dado caso que se agoten o busquen alguna otra amperaje en la carga, se pueden también mandar a fabricar sin problema. Bien, enseguida les mostraremos un video ejemplificando las conexiones que ya les mencionaba anteriormente. Les hablaremos de los transformadores de control, o más bien el transformador de control. En este caso, el embobinado primario es a 110 y el embobinado secundario puede ser a 12 volts. En los embobinados puede ser a 12 volts en los extremos de la bobina, o tomando un extremo y el devanado central nos dan 6 volts. Haremos unas mediciones. Como lo mencioné, en los extremos de la bobina nos dan los 12 volts en corriente alterna. Y ahora un extremo con el devanado central nos dan 6 volts. Y bien, llegamos a la sección de preguntas. Cualquier duda o aclaración pueden abrir su micrófono o preguntarla vía chat. Bien, nuestro próximo webinar será de barreras de seguridad y sensores de área de marcas Autonix y Tecnopower, con el ingeniero Oliver. Y bien, solo por asistir a este webinar están adquiriendo un 5% de descuento en pago de contado de las marcas que hablamos en este webinar de Altech y Tecnopower. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Los esperamos la próxima.